Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal, yo soy Arnau Nogués y en el vídeo de hoy vamos a estar hablando sobre cómo encontramos o cómo encontrar empresas que pinten bien para invertir en bolsa. Y sobre todo este vídeo va a estar centrado para aquellos que os guste especular, o no tanto especular, sino tener esas acciones en cartera durante un plazo que va desde semanas hasta incluso meses o un año, año y poco. Así que vamos a estar viendo cómo podemos cazar esas gangas antes de que se disparen en bolsa, que ya te aseguro que es algo que es una ciencia que está muy estudiada y que sí, se puede hacer y que por supuesto requiere estudio, requiere dedicación y requiere conocimientos, pero no es algo que esté solo, digamos, disponible para los grandes gestores de fondos. Así que en este vídeo te voy a dar 3 claves para encontrar, o al menos cómo nosotros, personalmente yo, con mi propio dinero, encuentro estas acciones antes de que se disparen en bolsa y bueno, pues con la que obtenemos las rentabilidades que veis todas las semanas y todos los meses que publicamos en nuestra página web y en nuestras redes sociales de forma 100% transparente. Que por cierto, podéis consultar todas nuestras rentabilidades en nuestra página web boringcapital.net. Si bajáis un poquito encontraréis el apartado de rentabilidades y operaciones más pronto que tarde. Así que antes de empezar con este episodio, simplemente decirte que me puedes seguir por Instagram, porque por ahí comentamos por historias día a día lo que ocurre en el mercado. Y también te quiero recomendar que te suscribas a nuestra newsletter diaria, donde de lunes a viernes comentamos las principales noticias que hay ese día en bolsa, así como también un par de párrafos hablando de lo que nosotros y yo personalmente estamos haciendo con nuestra cartera de acciones. Así que dicho esto, vamos ya con el vídeo. El punto número 1 es, creo yo, el más importante, y es tratar de encontrar la acción, de comprar, perdón, la acción en el momento adecuado. ¿Y cómo vemos cuál es el momento adecuado para comprar o vender una acción? Bueno, pues tengo pendiente un vídeo exclusivamente de este tema, pero así por resumirlo, tenemos que fijarnos en el análisis técnico. Sé que hay muchas personas que aborrecen el análisis técnico, que no les gusta, que incluso debaten de que no funciona, pero bueno, hay libros y estudios desde el año 1880 hasta el 2007 que confirman que el análisis técnico sí que funciona, y es que el análisis técnico no hay que verlo como una especie de profecía de que si el mercado hace X, el precio hace Y y no que sé, y bucles y dibujos, sino que hay que verlo como el reflejo de la interacción entre la demanda y la oferta, y al final la demanda y la oferta es lo que mueve el mercado, por lo cual hay ciertos patrones, ciertas formas, ciertas salidas de base, ciertos patrones de volumen que sí que nos pueden, por supuesto no nos pueden asegurar, pero sí que nos pueden ayudar bastante a determinar si el próximo movimiento que vamos a ver en nuestra acción va a ser alcista o va a ser bajista. En lo principal que nos fijamos nosotros en Boring Capital son varios puntos. En primer lugar, tendencia alcista previa. Por favor, amigos, no hay nada más común que comprar empresas, que inversores que compran empresas que están en una tendencia bajista brutal porque piensan que se va a recuperar. Y si bien es cierto que puede ser que se recupere, ejemplos hay muchos, lo cierto es que la estadística nos dice que las empresas que tienen tendencias alcistas tienden a comportarse mejor durante los siguientes 3 a 18 meses que las empresas que tienen tendencias bajistas. Insisto, puede ser que se recupere, por supuesto que sí, al final todo esto es muy multifactorial y depende de la economía también en general, pero digamos, estadísticamente las empresas que tienen una tendencia alcista tienden a continuar esa tendencia alcista, por lo cual buscamos empresas que estén subiendo. Pero ojo, no compraremos una empresa que está subiendo únicamente porque está subiendo, sino que buscaremos comprarlas cuando estén saliendo de su base. Básicamente una base es un periodo de corrección que normalmente ocurre en una acción, pero ocurre porque en la mayoría del mercado también ha habido una corrección en la cual nos demuestra si realmente hay demanda de esas acciones o por lo contrario la subida había sido generalizada pues porque todo el mercado, todo el sector estaba subiendo. Lo que buscamos nosotros normalmente son caps and handles, son roturas de base, VCPs e incluso high tie flags, aunque esto es bastante complicado de encontrar, y bueno, es algo relativamente sencillo de encontrar y los puntos de entrada son en la rotura o en el pullback. No hay más. Por favor, no compremos empresas únicamente porque están subiendo, no compremos empresas únicamente porque han bajado. Por favor, siempre hay que buscar puntos de entrada específicos que no son otra cosa que ese momento en el cual la demanda supera por mucho la oferta y nosotros podemos tener un stop loss puesto lo más ceñido posible, pues para tener ese ratio riesgo-recompensa bastante cubierto. Y por último, dentro de esto del análisis técnico también nos fijamos muchísimo en el volumen. Por favor, el volumen hay que entenderlo como algo que confirma los movimientos. Si vemos un movimiento alcista fuerte con un volumen por encima de la media, significará que potencialmente ese movimiento va a ser más verdadero, se podría decir así. Mientras que si vemos un movimiento alcista fuerte pero con un volumen que no es mucho mayor que el promedio de los últimos 20 días, por ejemplo, podríamos pensar o podríamos al menos sospechar de que quizás ese movimiento no va a ser verdadero y posiblemente vaya a corregir. Lo mismo cuando vemos caídas, cuando vemos que una acción ha subido y se dispara el volumen, retrocede un poco, pero ese retroceso es con menos volumen que la subida anterior, normalmente esto significa que es un pullback normal y que la cotización puede seguir al alza. Es cierto que al final el análisis técnico es muy largo, podríamos estar horas aquí, pero estos son los principales consejos y conceptos que son de vital importancia. ¿Cómo encontramos estas empresas? Bueno, pues con un screener como por ejemplo Findiz.com podéis ponerle que os muestre empresas que están cerca de máximos históricos o cerca de máximos de 52 semanas y ahí os saldrán todas las empresas que están en tendencia alcista. Luego ya tenéis que, por supuesto, discernir cuáles son mejores, cuáles son peores, que es al final el trabajo que hace un inversor en bolsa. Pero bueno, como ves, es algo importante que debes tener en cuenta. El punto número 2, y bajo mi punto de vista también uno súper importante a la hora de seleccionar acciones ganadoras, es no solo tener en cuenta el análisis técnico, sino también
los crecimientos. Y vamos a hablar de los crecimientos. Nosotros buscamos siempre una empresa que esté creciendo, sobre todo en EPS, es decir, beneficios por acción. ¿Por qué? Porque son, digamos, el contacto con la realidad que tiene la empresa. Al final, los inversores institucionales compran acciones porque piensan que les van a dar un buen beneficio en el futuro, es decir, que sus beneficios por acción van a incrementar en el futuro. Por lo cual, y además la estadística demuestra que las empresas que suben muchísimo en bolsa, hablamos de órdenes de entre el 30-40% hasta incluso el 1000, 2000, 5000%, son empresas que durante los trimestres anteriores han mostrado una aceleración muy notable en beneficios por acción. Así que no compremos una empresa únicamente porque está saliendo de un cap and handle, sino vemos que está acompañado de un crecimiento muy interesante. Pero ojo, porque sí, los crecimientos son lo más importante en EPS, pero tienen que ir acompañados de crecimientos en ventas, es decir, en sales. ¿Por qué? Bueno, pues porque a veces podemos ver una empresa que está creciendo un 100% en EPS quarter to quarter, es decir, este trimestre comparado con el mismo trimestre del año anterior. Sin embargo, vemos que sus ventas puede ser que solo estén subiendo un 5% y se crea esa disonancia. Esa empresa es una trampa. No deberíamos invertir, insisto, por regla general, ¿vale? Esto al final todo es regla general, pero no deberíamos invertir porque significa que esa empresa ha obtenido unos beneficios de una actividad extraordinaria. Por ejemplo, la venta de unos inmuebles, de una patente o de una línea comercial. Sin embargo, tenemos que buscar que este crecimiento en EPS esté ido o vaya de la mano con un crecimiento en ventas. No tiene por qué ser exactamente el mismo, pero sí que si vemos un crecimiento de un 50% en los beneficios por acción, hombre, pues mínimo ver un crecimiento del 20, 25%, 30% en las ventas también, porque si no, significa que ese crecimiento no viene de la actividad de la empresa, no es recurrente y no nos interesa para invertir, en este caso, a corto o medio plazo. Y vamos con el punto número 3, también súper importante. Este no es tanto para seleccionar las empresas, sino para evitar errores catastróficos. Y de verdad, he visto muchos errores de personas que compran una acción que pinta bien técnicamente, que tiene buenos crecimientos, que parece un negocio bastante fuerte y sin embargo, de un día para otro, abre el negocio con una caída del 40%. Este fue el caso de CRDO, una empresa que hemos comentado mucho en redes sociales, que hace más o menos un año salía de una base, pintaba todo muy bien. Nosotros no la compramos, ¿vale? Porque vimos esto que te voy a comentar ahora, pero se desplomó en tan solo un día más de un 40%. ¿Y cómo evitamos esto? Bueno, amigos, pues vamos a tener que hacer algo un poquito tedioso, que es leer el 10K. Por lo menos leer la sección de riesgos del 10K. El 10K es, para que me entendáis, un informe financiero que las empresas tienen que reportar a la SEC, al regulador americano, pues explicando muchísimo alrededor de su negocio, de sus acciones, etcétera. Pero hay, esto es dicho muy, digamos, por supuesto, en general, ¿no? Es mucho más concreto. Pero hay un apartado dentro del 10K que se llama riesgos. Y en estos riesgos es la propia empresa la que enumera los riesgos que tiene su modelo de negocio. Siempre va a haber riesgos, tampoco hay que ser muy catastrofista, pero hay que evitar sobre todo un tipo de riesgo, y es que la empresa dependa únicamente o en exclusiva de un solo cliente. Porque si ese cliente se va y decide hacerlo público por redes sociales, por nota de prensa o por lo que sea, las acciones de esa empresa van a amanecer con un 30, 40, 50, 60% de caída, y si tú tienes acciones de esa empresa, aunque pintaba bien a nivel técnico, aunque tenía buenos crecimientos, te vas a comer una caída brutal que va a destruir tu cartera. Entonces, la forma de evitar esto es descargarte el 10K, que lo puedes ver de forma gratuita en la web de la SEC y también en un montón de plataformas, digamos, de información financiera totalmente gratis, ir al apartado de riesgos y leer los riesgos uno por uno. Al menos conoce los riesgos que tiene tu acción antes de comprarla, porque he visto así de casos de personas que compran una empresa, insisto, que pinta bien y que se comen un 40% de caída, y eso es algo muy jodido de recuperar, pero cuando pierdes un 50% de tu capital necesitas hacer un 100% para volver al punto en el que estabas. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado, un vídeo relativamente básico, pero creo que interesante para saber cómo seleccionar o cómo seleccionamos al menos nosotros acciones ganadoras. Te recomiendo suscribirte al canal si te gustan estos temas y escuchar nuestro podcast El Director de lunes a viernes en Spotify, Apple Podcast, todas las plataformas donde comentamos esto y mucho más. Así que nada más, suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!